Cordial saludo, estudiantes. Espero se encuentren muy bien. En este video vamos a realizar el último maratón de preguntas Saber 11, puntualmente el componente de álgebra y cálculo. Bueno, pregunta número 1. Antes de iniciar el año escolar en un colegio, el encargado de mantenimiento revisó todas las sillas disponibles, que hay en el colegio para los estudiantes. Al finalizar la revisión encontró que hay 610 sillas en buen estado, hay 90 sillas para arreglar, hay 200 sillas de brazo izquierdo y hay 500 sillas de brazo derecho. Bueno, tenemos esta información. ¿Cuál de los siguientes datos se puede calcular con la información obtenida por el encargado? La cantidad de estudiantes que usan sillas de brazo izquierdo. No desconocemos esa información, porque si observamos el enunciado inicial, simplemente se enfoca a la cantidad de sillas disponibles. No desconocemos el número de estudiantes, entonces queda descartada. La cantidad de sillas de brazo derecho para arreglar, no, simplemente conocemos la cantidad total de sillas para arreglar, pero no nos indica puntualmente cuál es de brazo izquierdo, cuál es del brazo derecho, queda descartada. La cantidad de estudiantes inscritos en el colegio, no se desconoce este dato, lo mismo, simplemente el enunciado se enfoca a las sillas disponibles. Por ende, la opción correcta, la D. ¿Listo? Pregunta 2. Un contenedor está diseñado con tres materiales distintos. Un material para la base, un material para la tapa, un material para las caras laterales. La siguiente tabla muestra el área total y el costo que tiene un metro cuadrado de material para cada parte del contenedor. Bueno, ahí observamos la tabla. ¿Cuál de las siguientes opciones representa el costo total del material para cada parte del contenedor? Esta pregunta es sencillito, pues conocemos el área total de cada parte, aquí conocemos el costo por un metro cuadrado, simplemente se hace una multiplicación, 2 por 30.000 nos da 60.000, 2 por 20.000 nos da 40.000 y 6 por 12.000 pues nos da 72.000, simplemente es multiplicar. Por ende, la opción correcta a esa pregunta viene siendo la C. Jorge es el hermano menor de Paula. La diferencia entre sus edades es el doble de la edad de Jorge. Si P es la edad de Paula y J la de Jorge, ¿cuál es la forma correcta de expresar esa información? Simplemente es traducir eso al lenguaje algebraico. Pues tenemos que la diferencia es una resta, entonces la diferencia entre la edad de Paula menos la diferencia entre la edad de Jorge me indica es igual al doble. Recuerde que cuando usted escuche la expresión de doble, triple, cuádruple, simplemente hace una multiplicación. Sería 2 veces la edad de Jorge. Por ende, la respuesta correcta a esa pregunta es la A. Un parque natural está dividido en 3 regiones. Para cada región se representa el número de árboles y el número de aves por medio de una pareja ordenada, X y Y, donde X representa el número de árboles en cada región y Y representa el número de aves de la misma región, obteniendo 20,100, 40,400 y 60,800 respectivamente. Un trabajador del parque afirma que las variables X y se relacionan por medio de la función Y igual a X cuadrado sobre 4. ¿Es verdadera la afirmación del trabajador? Bueno, primero reconozcamos la función, es una función polinómica, pero puntualmente una función cuadrática. ¿Listo? Para esa pregunta, lo más recomendable es verificar que cuando al reemplazar el valor de X nos dé efectivamente el valor de Y. Yo siempre les sugiero que inicie con el primero y luego con el último. Entonces verifiquemos. Cuando X es igual a 20, entonces ¿qué nos queda? Ya nos va a quedar 20 a la 2 sobre 4, 20 a la 2, 20 por 20 nos da 400, ¿cierto? Dividido en 4
400 dividido en 4 pues nos da 100. O sea que efectivamente sí, se obtiene esto. Pero verifiquemos qué pasa cuando reemplazas por 60. Entonces nos queda 60 a la 2, ¿cierto? Sobre 4. 6 por 6, 36. Agregamos 2 ceritos. Dividimos por 4. 36 dividido por 4 nos da 9. Agregamos los ceritos. Nos da 900. O sea que esta acá no es correcta. O sea que descartamos la B y la D. Y revisamos entre la A y la C. La respuesta correcta es la C. Ojo, no aumenta linealmente dado que es una función cuadrática. Opción correcta, la C. El siguiente procedimiento se debe realizar en la rutina de verificación de un programa informático. Toman un número X, hacer la división 1 sobre X, multiplicar el resultado del paso 1 por X y simplificar el resultado del paso 2. ¿Qué valores puede tomar X para que sea posible realizar el procedimiento? Entonces, miremos. Si usted se da cuenta acá, la división está 1 sobre X. 1 sobre X, si se da cuenta, ¿qué pasa cuando X es igual a 0? Entonces se le queda 1 sobre 0. Pero tenga mucho cuidado. 1 sobre 0 no es posible hacerlo porque no se puede dividir por 0. Por ende, la respuesta a esa pregunta ¿cuál es? X puede tomar todos los números reales, pero excepto ¿quién? El 0. Por ende, la opción correcta, la C. Jaime está leyendo una receta para la preparación de una bebida en la que se dice: debes poner 400 gramos de hierba malva para preparar 8 litros de agua, luego hervir y beber caliente. Jaime quiere preparar 5 litros de la bebida, por lo que decide comprar 250 gramos de hierba malva. La cantidad de malva comprada le permite preparar la bebida de acuerdo con la receta. Aquí puede hacer una simple regla de tres simple, directa y verificar. Tenemos que con 400 gramos se preparan 8 litros. Quiero verificar si con preparar que para, pero deseo verificar que para preparar 5 litros realmente se requieren 250. Eso va a ser mi variable. Entonces multiplicamos aquí. ¿Qué multiplicamos? 400 por 5 dividido 8. Vamos a simplificar. Puedo sacarle cuarta. Cuarta de 400 nos da 100. Cuarta de 8 nos da 4. Saquémosle, aquí le puedo sacar mitad. Cuarta le puedo sacar nuevamente, nos daría 50. Y cuarta nos daría 1, ¿cierto? Si usted multiplica, ¿cierto? Si usted multiplica, ¿qué nos da? Aquí la cuarta de 8 es 2. Podemos sacar mitad, perdón. Aquí sacamos mitad. 1 y mitad de 50. Si multiplica 50 por 5, efectivamente eso le da 250. O sea que es correcto. Descartamos la A y la B. Y entre la C y la D, sí, porque se necesita 50 gramos por cada litro. Y efectivamente, es una relación. Es la relación por cada 50 gramos se prepara un litro. Por ende, la opción correcta es la C. Teniendo en cuenta la anterior información, ¿cuál de los siguientes valores se puede calcular? El tiempo de cocción de 8 a 12 huevos a una temperatura a 180 grados. No, eso es incorrecto. Simplemente nos dan la temperatura que se requiere para preparar la torta y el tiempo que se requiere. B. La longitud y el diámetro de los moldes que se emplean en la elaboración de cada torta, no porque desconozco las dimensiones, perímetro, altura, radio, volumen, capacidad, se queda descartado. C. El peso de los ingredientes que se requieren en la preparación de una torta para 30 personas. No se puede hallar porque ustedes conocen cuánto pesa cada huevo. Esta queda también descartada, por ende, la única que nos queda es la opción D. Una empresa de entregas cuenta con 2 aviones y debe enviar 4 cajas del mismo tamaño. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la forma correcta de carga
de cargar los aviones con las cajas para poder enviar los dos aviones al mismo tiempo. Verifiquemos. Avión 1 con la caja de 8 toneladas y la caja de 2 toneladas. Ya está aquí, queda descartada porque no alcanza la carga máxima. La B, avión 1 con la carga de 7 toneladas y la caja de 5, 7 más 12, sí, se cumple la carga máxima. Y avión 2 con la caja de 8 y la caja de 2 toneladas nos da 10, se cumple con la carga máxima, o sea que hasta el momento la B lo cumple. C, avión 1 con la caja de 8 toneladas y la caja de 5, 8 más 5, 13, se supera, queda descartada. Y la E, avión 1 con la caja de 5 toneladas y la caja de 7, 5 más 2, 7, no alcanza la carga máxima. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la B. Pregunta 9. A todos los asistentes a un centro deportivo se les hizo la pregunta: ¿cuál es su deporte preferido? Las respuestas obtenidas aparecen en la tabla. Para hallar la razón, recuerde que la razón es una división entre dos cantidades, entre la cantidad de asistentes que prefieren el fútbol o baloncesto respecto al total de asistentes. Se utilizó el siguiente procedimiento: sumar el número de asistentes que prefieren el fútbol y el número de asistentes que prefieren el baloncesto. Paso 2, calcular el número total de asistentes. Paso 3, escribir una fracción cuyo numerador es el resultado del paso 1 y el denominador el resultado del paso 2. Paso número 1, simplemente es hacer el proceso. Se suma el número de asistentes de fútbol y el número de asistentes de baloncesto. Se sumaría 23 más 41 igual a ¿cuánto? A 64. Calcula el número total de asistentes, 20 más 12, 35, más 41, 76, más 24, pues nos da 100. Y el paso 3, escribir una fracción cuyo numerador es el resultado del paso 1, o sea, 64, sobre el denominador, el resultado del paso 2, o sea, 100. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la B. 10. Se realizó un experimento para calcular el efecto de tres tipos de fertilizantes, W, X, Y, en altura de las plantas de un cultivo de maíz. El experimento duró 90 días y se registraron en la tabla las alturas a los 15, 30, 45, 60 y 90 días. Ahí está. Una persona hace las siguientes afirmaciones sobre los resultados del experimento. De acuerdo con lo anterior, ¿cuál o cuáles afirmaciones de la persona son falsas? Entonces vamos a verificarlas. El maíz tratado con W tiene la menor media de altura a los 60 días. Entonces miremos, 60 días. Esa afirmación es falsa porque la que tiene menor altura es el maíz tratado con X, o sea que la primera afirmación es falsa. Afirmación 2. El maíz tratado con X tiene la mayor medida de altura a los 90 días. Miremos. Sí, esa es verdadera, la que tiene mayor altura que las demás. O sea que entra, se descarta la opción A y se descarta la D. La afirmación 3. A los 15 días, la mayor medida de altura es la del maíz tratado con Y. Esa es totalmente falsa, la que tiene mayor altura es el maíz tratado con X. Por ende, la opción correcta es la C. A una ballena le instalaron un aparato electrónico que emite una señal cada 6 segundos. Al mismo tiempo, se activó el equipo receptor de la señal que funciona cada 4 segundos. La persona que maneja el equipo receptor afirma que cada 30 segundos el equipo recibirá la señal que emite el aparato de la ballena. ¿Es verdadera la afirmación de la persona? Aquí simplemente es hallar el mínimo común múltiplo entre ¿quién? Entre 6 y 4. Entonces, podemos sacar mitad, mitad 3, mitad 2. Sacamos aquí mitad, que no se puede, una y sacamos tercera. Y multiplicamos por 2, 4 por 3, 12. O sea que en teoría es a los 12 segundos en que el equipo receptor recibirá la señal emitida por el aparato de la ballena. Por ende, es falsa esa afirmación, que descartada la A, que descartado la C, está entre la B y la D, y la B no dice no porque 30 es múltiplo de 6, pero no de 30, eso es cierto, y la E no porque 30 es múltiplo de 4, pero no de 6, eso es falso. Por ende, la opción correcta, la pregunta 11 es la B.
Carolina planea invertir 1 millón en una cooperativa y allí le ofrecen dos planes de ahorro. Plan uno, cada 5 años se triplica la inversión. Plan 2, cada 3 años se duplica la inversión. Carlina desea elegir el plan que le ofrece mayor rendimiento a 15 años. ¿Cuáles datos se deben calcular para escoger el plan de ahorro que le ofrece Carlina un mayor rendimiento a su dinero a 15 años? Bien, miremos. Carlina desea elegir el plan que le ofrece mayor rendimiento a 15 años. ¿Cuáles datos se deben calcular para escoger el plan de ahorro que le ofrece a Carlina un mayor rendimiento de su dinero a 15 años? A. El número de veces que se triplica la inversión en 5 años y el número de veces que se duplica la inversión en 15 años. Pero si es cada 5 años, pues se triplica que 3 veces la inversión, ¿cierto? Y si es cada 3 años, pues se duplica 5 veces la inversión. O sea, por ende, la respuesta correcta a esa pregunta es la opción A. Siempre se debe calcular cuántas veces se triplica en cada plan durante los 15 años. 13. Mario debe organizar las cajas de un producto en un supermercado de forma piramidal para una campaña publicitaria. Las dimensiones de la base de las cajas son de 24,5 centímetros de largo por 9,7 centímetros de ancho. Mario dispone de un espacio con dimensiones de 1 metro de largo por 30 centímetros de ancho. Para determinar cuál es el número máximo de cajas que puede ubicar para hacer base la figura, tratando de ocupar todo el área, Mario ejecuta el siguiente procedimiento. Convierte a centímetros todas las medidas con las que cuenta. Pues simplemente una que tiene en metros, pues ya sabemos que 1 metro equivale en centímetros, ¿cuánto? 100 centímetros. Divide el largo del espacio disponible, o sea que en este caso dividió 100 por el largo de cada caja, que es de 24,5. Pues ya hacemos la división, eso nos da 4. Divide el ancho del espacio disponible, o sea 30, lo divido por el largo, el ancho de cada caja, que es 9,7. Si hago la división, pues nos da 3. Multiplica los resultados obtenidos en el segundo y tercer paso, o sea, multiplico 4 por 3, 12. Por ende, la respuesta a esa pregunta es la C. Chicos, simplemente ya contienen toda la información, tienen los datos, simplemente es hacer el paso a paso y realizar las operaciones que ahí menciona. Pregunta 14. En clase de física se está aprendiendo sobre el movimiento uniformemente acelerado. El profesor menciona que la posición de un cuerpo que sigue ese movimiento puede modelarse por medio de la siguiente función cuadrática. Ok, aquí está. Donde x representa el tiempo transcurrido en segundos y fx la posición en dicho tiempo. Para conocer la posición del cuerpo en x igual a 3 segundos, un estudiante propone el siguiente procedimiento. Paso 1. En la función x, cambiar x por valor de tiempo dado. Entonces simplemente reemplazamos, se nos quedaría que 3 a la 2 más 1. Paso 2, multiplica el valor del tiempo por 2. Paso 3, multiplica por 5 el resultado del paso 2. Y paso 4, suma 1 al resultado del paso 3. El docente le comunica al estudiante que hay un error en los pasos propuestos. ¿Cuál de los pasos propuestos contiene el error? Bueno, entonces hagamos el proceso. Entonces 3 a la 2 nos da 9, 9 por 5, 45 más 1 y eso nos da 46. Entonces paso 1 está bien. Paso 2 multiplica el valor del tiempo por 2. No, ese es erróneo, no se multiplica por 2, sino ese número se multiplica 2 veces por el mismo, ¿cierto? Porque es una potencia. Entonces paso 2 incorrecto. Paso 3 se multiplica por 5. 3 a la 2 nos da 9, 9 por 5, 45, correcto. Y finalmente se suma por 1 que nos da 46. El paso donde es incorrecto, un error, en el paso número 2. Opción correcta, la B. Pregunta 15. Un fabricante hace chaquetas en material impermeable y vende cada una a 100.000. Por cada chaqueta usa 2 metros cuadrados de material impermeable, el cual tiene un valor de X pesos por metro. Aparte, en material impermeable debe invertir 20.000 en los demás materiales de fabricación en cada chaqueta y pagar mensualmente 12 millones por arriendo y servicios públicos. El fabricante vende X chaquetas y necesita saber si está incurriendo en pérdidas. ¿Cuál procedimiento le permite determinar esto?
Paso 1. Calcula los gastos en cada chaqueta. 2x más 100. Entonces, aquí hay un error, porque si es por cada chaqueta, ¿cierto? Sabiendo que la chaqueta se representa por x, pues esta expresión debe multiplicarse por x. O sea que ya entra la opción A, queda descartada. La B, calcula los ingresos por cada chaqueta. 100.000 menos 12.000. 12.000. Eso es totalmente errado, porque ese dato no se encuentra en la información inicialmente dada, o sea que esta queda descartada. La C, calcula los gastos de las chaquetas vendidas en cada mes. 2x más 100, bien. Paso 2, calcula los ingresos por las chaquetas vendidas en el mes. Muy bien, cada chaqueta cuesta 100.000, donde X es la cantidad de chaquetas. Y paso 3, la vendido menos gastos menos los 12 millones es bien. Al parecer la C cumple. Y la D, calcula los gastos de las chaquetas vendidas en el mes. Ok, aquí un error porque a esto hace falta agregarle lo que se invierte en los demás materiales, a los 20.000 pesos. O sea que se queda descartada. Opción correcta, la C. La 16. Una tienda de ropa va a cerrar uno de sus locales y está vendiendo todas las prendas con un descuento del 20%. ¿Cuál de las siguientes, ¿Cuál de las siguientes estrategias no permite calcular descuento de una prenda en la tienda? Bueno, A. Calcular el 1% del precio de la venta y luego dividir el resultado entre 20. B. Terminemos. Calcular el 1% de la prenda. Supongamos que la prenda cueste X. El 1% es multiplicar por 1 y dividido por el 100. Y luego multiplicar por 20. Entonces, si se da cuenta, 1 por 20 nos da 20%. O sea, esa sí se puede. La B, calcula el 10% de la prenda. Entonces, precio de la venta, la prenda X, multiplico por 10, divido por 100 y multiplico por 2, que 10 por 2 nos da 20%, o sea, sí se puede. D, calcula el 40%, o sea, el valor de la prenda, multiplico por 40, divido por 100 y luego ese resultado lo divido por 2. O sea, si es posible, 40 dividido en 2, pues le da 20, o sea, sí se puede calcular el 20%. Por ende, la que no es posible es la opción A. Listo. 24. Una persona contrató un plan de salud durante un año por el que debe pagar 200.000 cada mes y además 15.000 por cada servicio que solicite. ¿Cuál expresión representa el total de dinero que debe pagar la persona por el plan de salud durante este año? Esto es muy fácil. Paga 200.000 por cada mes, o sea que 200.000 lo multiplicas por 12. O sea, hasta el momento la única que lo cumple es la opción A. Y además, esa además es una suma, 15.000 por cada servicio que solicito. De por es una multiplicación. O sea que, revisando las opciones de respuesta, la única que permite expresar correctamente la anterior información es la opción A. Un recipiente contiene 2 litros y medio de agua. Si cada litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, en total ese recipiente hay. Sencilla. Si hay 2 litros de agua, tenemos 2 litros de agua, ¿equivale a cuánto? Pues equivale a 2000 centímetros cúbicos, ¿cierto? Porque cada litro equivale a 1000. Medio litro de agua, pues medio litro de agua sería 500. Entonces, que equivaldría a 500 centímetros cúbicos. Listo, hacemos la suma y eso nos da 2500. Pero nos pide expresar la respuesta en notación decimal. Entonces lo que usted puede hacer, chicos, aquí es correr la coma 2 espacios hacia la izquierda. Entonces 1 y 2. A correr 2 espacios nos queda 25 por 10 a la 2. Pero esa opción correr no aparece ahí. Pero también lo puedes correr otro espacio más. Entonces nos quedaría 2,5 por 10 a la 3, ¿qué? Centímetros cúbicos. O sea, que la respuesta correcta a esa pregunta viene siendo la D. ¿Listo? Pregunta 19. Si se sabe que la mejor forma para que un satélite de señal televisiva lleve su señal a todo el territorio de un país es que se mueva según la función x igual a 2 menos t cuadrado más 10, donde t es el tiempo en órbita y x es el valor
X es la distancia respecto a la línea de Ecuador. Y los valores negativos de X representan las distancias al sur y los valores positivos de X representan las distancias hacia el norte. ¿Cuál es la distancia máxima hacia el norte a la que estará el satélite en la línea de Ecuador? Tenemos la siguiente expresión. X igual, 2 por menos t cuadrado más 10. Si la podemos reescribir, nos quedaría 2 por menos t cuadrado, pero nos quedaría menos 2t cuadrado más 2 por 10, 20. Recordemos que una función cuadrática, su fórmula general es de esa forma, ¿no? Recordemos, ax cuadrado más bx más c. Listo. Entonces yo deseo calcular en qué momento, a qué distancia, cuál es la distancia máxima hacia el norte. Entonces, para ello, recordemos que una función cuadrática, ¿cierto? Es una parábola, como es un punto máximo, el punto máximo pues viene siendo el vértice. Entonces, el vértice tiene un valor en X y un valor en Y. En X, si recuerdan, se halla mediante la expresión menos B 2 veces A. ¿Listo? Entonces, en este caso, en esta expresión, ¿quién vendría siendo? Entonces, reemplazo. Menos, ¿quién viene siendo B? En ese caso no hay, entonces B es igual a 0. Sobre 2 veces A, pero ¿quién está aquí? El número que acompaña a X al cuadrado, en este caso vendría siendo menos 2. Entonces nos queda menos 0 sobre menos 4, pero eso al final nos da 0. Listo. Si reemplazamos en la expresión 0, pues hallamos el valor en Y. O sea que al reemplazar nos quedaría menos 2 por 0 a la 2 más 20. Eso nos da 0, 0 por menos 2 nos da 0, 0 más 20, 20. Es decir, que el punto máximo, ¿cierto? Hacia el norte, en la que estará el satélite en la línea de Ecuador, vendría siendo ¿qué? Cuando t es igual a 0 y x es igual a 20. Por ende, la respuesta correcta a esa pregunta es la opción B. Otra forma de hacerlo es deducirlo también, ¿no? O sea, recordemos, ubiquémonos en el plano cartesiano, aquí tengo el tiempo, aquí tengo x. Como se hace al norte, o sea que aquí colocamos norte, sur, ¿cierto? Pues va a tomar valores positivos, o sea que usted ya descarta la A y la B. ¿Listo? Y como desconocemos el valor de B, pues él siempre va a estar sobre el eje, sobre el eje, sobre el eje Y. O sea que ¿qué valor tomaría aquí el tiempo? Pues tomaría t igual a 0, haces el mismo proceso que hicimos acá y obtienes la misma respuesta. Entonces son dos formas diferentes de llegar a la respuesta a esa pregunta. Opción, la D. 20. Andrés está viendo la transmisión de una carrera de ciclismo y el comentarista dice, este pedalista avanza 8,5 metros con cada pedalazo. Si mantiene ese ritmo es fácil calcular cuántos metros avanzará en los próximos minutos. Andrés afirma que hacer el cálculo que sugiere el comentarista es imposible, pues hace falta información. La afirmación de Andrés es, miremos, A, correcta, porque hace falta saber cuántos segundos tiene un minuto. Eso no tiene sentido porque ya sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Le queda descartado. B, incorrecta porque basta con multiplicar los metros porque avanza el pedalista por el tiempo transcurrido. Pues es incorrecta porque no conocemos cuántos metros, desconocemos, no es posible calcularlo porque conocemos que hace falta acá, pues calcular cuántos pedalazos se hacen en un minuto, ¿no? O sea que la B queda descartada. C correcta porque hace falta saber cuántos pedalazos hacen un minuto y así poder multiplicar ese valor por la distancia que avanza en cada uno de esos. O sea que la respuesta correcta a esa pregunta es la C. ¿Listo? Muy bien. 21. 6 habitantes de un edificio deciden hacerse cargo del aseo de la entrada, el cual se debe realizar 2 veces al día de lunes a sábado y para saber cuántas veces al año cada uno de los 6
habitantes. Hará cargos del aseo, se efectúa el siguiente procedimiento. Paso 1. Se considera que se realiza el aseo 26 días al mes, durante el mes. Ok. Paso 2. Se multiplica la cantidad de días considerando el paso anterior por los meses del año. O sea, si multiplicamos 26 por 12. Al efectuar esa multiplicación, pues 26 por 12 pues nos da 312. Ok. Paso 3. Se divide el resultado anterior entre el total de habitantes que se encargará de realizar el aseo. Se sabe que lo realiza en total 6 habitantes. O sea, 312 dividido por 6. Hacer esa división nos da 52. ¿Listo? Y paso 4. Se multiplica el resultado anterior por la cantidad de veces que se realiza aseo cada día. Se realiza 2 veces. Entonces multiplicamos 52 por 2, 2 por 2, 4, 2 por 5, 10, se nos da 104 veces, o sea que la respuesta correcta a esa pregunta es la C. ¿Listo? Bien. Pregunta 22. La figura muestra una pequeña sala de conciertos. La fila E, F, G y H corresponde a la zona preferencial, mientras que las filas I, J, K y L corresponden a la zona alta. El administrador de la sala debe contar las sillas existentes en cada zona, para la cual ejecuta el siguiente procedimiento, pero comete un error. Contar las sillas en la fila más larga de cada zona, 5 preferencial y 7 en la alta. Ok. Paso 2. Multiplicar las cantidades obtenidas en el paso 1 por 4, obteniendo 20 sillas y la preferencial y en preferencial, obteniendo 25 en preferencial y 28 en alta. Paso 3. Restar 4 a los resultados obtenidos en el paso 2 en cada zona para compensar las filas más cortas, con lo cual se obtiene 16 sillas preferencial y 24 en zona alta. ¿En cuál paso del procedimiento anterior se cometió un error? Pues el error se comete es en el paso, si se dan cuenta, pues se comete en el paso número 1, ¿cierto? Porque no se tuvo presente la... Es porque no se cuenta una vez, sino se debe contar 2 veces, ¿listo? Entonces hay que tener presente esta parte de acá, esta parte de acá, ¿sí o no? Por ende, están la C y la D quedan descartadas. Paso número, de la A, paso 1 porque los valores correctos son 4 sillas en preferencial y 10 alta. Y B, paso 1 porque solo contó los valores de un lado de la sala. Por ende, ahí la opción correcta es la B. La figura muestra la representación gráfica de una función f(x) de intervalo menos 1, 1 y 4 puntos w, x, y y z. De acuerdo con la gráfica, a partir de cuál punto la función es creciente de intervalo menos 1 a 1. Recuerde que esa información se observa en el eje X, creciente es que la función comienza a ascender. O sea que si observamos en dónde comienza, en qué punto comienza a ascender, W1, aquí comienza a caer, ¿cierto? En X, si se da cuenta, aquí es donde es creciente, ¿cierto? Aquí es creciente, o sea que la respuesta a esa pregunta pues viene siendo la C. Desde el punto X la función es creciente, ¿listo? Está muy fácil. 24. Un hotel estima los litros de agua diarios consumidos a través de la siguiente función, que depende de las habitaciones ocupadas. Recordemos que esa forma es una función lineal, ¿no? De acuerdo con el programa de responsabilidad social, el hotel dona 2 litros de agua por cada 5 litros consumidos. Si el administrador necesita construir una función que le permita calcular los litros donados en términos de las habitaciones ocupadas, él debe. Entonces, miremos. Pregunta 24. Construir la fracción que representa la cantidad de litros donados respecto a la cantidad de litros consumidos. O sea que ya la A queda mal, ¿no?
porque recordemos que es al revés. Por cada se donan 2 litros por cada 5 consumidos. O sea que la A queda descartada. Error, la fracción. Similarmente, pues se comete el mismo error en la opción B. ¿Listo? Entonces está entre la C y la D. Construir la fracción que representa la cantidad de litros donados respecto a la cantidad de litros consumidos. Muy bien, es correcto. Sumar la fracción original más la fracción del paso 1. No se suma, sino porque si no simplemente hallaríamos la cantidad total de litros, sino simplemente se multiplica para calcular exactamente cuánto es lo que se dona. Por ende, aquí el error está acá, no se suma, sino se multiplica. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es la D. Bueno, 25. Un operario de grúa requiere establecer un recorrido que debe hacer para llegar a 3 puntos consecutivos de carga. Para ello, su jefe le entregó el conjunto de coordenadas que se muestran a efecto. Entonces, inicio, entonces, eje horizontal, eje vertical. Listo, aquí sería 0,0, aquí sería 1,2, acá sería 3,5 y aquí sería 5,2. Uy, discúlpeme. Teniendo en cuenta el conjunto de coordenadas, ¿cuál de los siguientes gráficos representa el recorrido que debe hacer el operario en la grúa? Pues miremos, arranquenos en punto O, muy bien, luego 1,2. Luego, en 3,5 hay un error, aquí 5,3. Entonces, aquí en este caso está mal, ¿cierto? Bien, en la B, entonces miremos la opción B. Parte 0,2, luego 1,2, luego 3,5, muy bien, y luego 5,2, bien. La C, 0,0, 1,2, 3,3, no, porque es 3,5 que es descartada. Y la D, 0,0, 1,2, queda 3,4, no, porque es 3,5, entonces queda descartada. Opción correcta, la B. Estaba muy sencilla. Pregunta 26. Una empresa solo tiene 2 fuentes de ingreso. Un nuevo coordinador quiere comparar los ingresos que han obtenido a través de las 2 fuentes y encuentra reportes con los consolidados que se muestran en la tabla. Bueno, sin embargo, el coordinador no encuentra un reporte para la fuente 2 y necesita saber si por esa ha recibido más o menos ingresos que por la primera. Por ese motivo, debe primero hallar el valor asociado a los ingresos de la fuente 2 y para eso el procedimiento que se lleva a cabo es sumar los ingresos de la fuente 1 con total de ingresos. No, no se debe sumar, ¿cierto? Simplemente hace una resta, tomar la cantidad total de ingresos y restarle los ingresos de la fuente 1. Chao. Resta el total de ingresos aquellos por la fuente 1. Sí. Multiplicar los ingresos 1 y 2, no, porque no conoce el ingreso por parte de la fuente 2. Chao. Divide el total de ingresos en 3 partes iguales. No, esa está muy fácil. La opción correcta, la B. Simplemente era hacer una resta. Pregunta 27. En un grupo inicial de 30 personas, el 20% de estas tiene internet en su hogar. Se va a aumentar el grupo inicial hasta completar un nuevo grupo de 60 personas. De manera que en ese nuevo grupo el porcentaje de personas que tengan internet en su hogar sea el 50%. Es necesario saber cuántas de las personas que ingresan nuevas deben tener internet en su casa. Y para hacerlo se proponen los siguientes pasos. Haya el 20% del número de personas del grupo inicial. Muy sencillito. Entonces vamos a hacer. Entonces tenés 30 con el 20%, multiplica por 20, divide por 100. Cancela ceritos y ¿qué le queda? 6. O sea, tiene 6 personas que tienen internet. Haya el 50% del número de personas del grupo 60. Ese es muy sencillo. Pues ya sabes, no ni siquiera hay que hacer este cálculo, pero el 50% es la mitad, o sea 30, pero si lo queremos hacer muy similar, de 6 por 5, 30. Ok. Resta el valor obtenido en el paso 1 al del valor obtenido en el paso 2. Restamos, quedas 30 menos 6, pues que nos da 24. ¿Cuál es el valor obtenido en el último paso? Pues la respuesta correcta a esa pregunta
es la C, o sea, 24. Muy bien, 28. La densidad es la relación entre la masa y el volumen y el volumen. Densidad es igual a la masa sobre volumen. En un laboratorio, hay dos sustancias, X y Z, que tienen el mismo volumen de 100 mililitros y diferentes masas. La tabla muestra algunas características de las sustancias. ¿Listo? Bien. Para un experimento se debe utilizar la sustancia de la tabla cuya masa sea menor que 100 gramos. Para esto se debe comparar sus masas y finalmente se debe escoger la sustancia Z. Z. ¿Es correcta esa elección? Pues aquí simplemente si se dan cuenta, usted sabe que la densidad es igual a ¿qué? Masa sobre volumen. Como quiero mirarlo en la masa, puedo hacer un pequeño despeje. El volumen como está dividiendo pasa a multiplicar, entonces me queda densidad por volumen. O sea que al multiplicar la densidad por el volumen, pues debe ser ¿qué? Debe ser menor a 100. Si observamos bien, aquí la densidad es mayor a 1, ¿cierto? Si multiplico por el volumen, pues me da un valor mayor a 100 gramos. O sea que sí es correcta esa elección, dado que en la sustancia Z la densidad sea entre 0 y 1. O sea que al multiplicar por 100, pues la masa va a ser mucho menor. O sea que descartamos la A, la C, está entre la B y la D. Sí, porque el cociente entre la masa y el volumen de la sustancia Z resulta menor que 1, efectivamente, que es el resultado de la densidad. Y la D sí, porque la sustancia X tiene más masa en el mismo volumen. No, eso no es correcto. Ahí la opción correcta es la B. Era muy sencillita. Bien. 29. La tabla muestra los datos de un experimento sobre los mínimos necesarios para resolver un problema, según la edad de las personas. 14, 28, 15, 30, 19, 38, 20, 40. Según esos datos, ¿qué se puede afirmar correctamente sobre los minutos necesarios para resolver el problema? Que son directamente proporcionales porque es constante su producto con la edad, que son inversamente proporcionales. No es inversamente proporcional. Recuerda que directamente proporcional es que ambas variables aumentan en la misma proporción. E inversamente proporcional es que una aumenta y la otra disminuye, ¿cierto? O sea que en ese caso la B y la D quedan descartadas. Es entre la A y la C. Y miremos, en este caso, bueno, vamos a ver. Entre la A y la C, que son directamente proporcionales a la edad porque es constante su producto con la edad. No, porque no. Y que son directamente proporcionales a la edad porque son el doble de la edad correspondiente. Esta sí es porque siempre va a ser dos veces, ¿cierto? O sea, tiene mucha más, esa explica mucho mejor. De la opción correcta, la 29, es la C. 30. Para aprobar un curso de matemáticas, cada estudiante debe presentar 3 evaluaciones y cada una con una nota máxima de 100 puntos y obtener como mínimo 200 puntos al sumar las 3 notas. Un estudiante que obtuvo 70 puntos en la primera evaluación y 60 puntos en la segunda usó el siguiente procedimiento para calcular la nota mínima que debe obtener en la tercera evaluación para aprobar el curso. Suma las notas de las primeras 2 evaluaciones. Sí, exacto. Entonces en este caso sumaría 70 más 60, que le da 130. Dividido el resultado del paso 1 entre la cantidad de evaluaciones de las que desconoce la nota, pues desconoce solamente una, o sea, dividido por 1, o sea, nos da 130. Y a la nota mínima de aprobación le resta el resultado del paso 2, o sea que 210 menos 130, eso le da 80. Okay. ¿Cuáles pasos del procedimiento 1 es innecesario? Pues el paso innecesario es el paso 2, ¿no? Porque se divide por la cantidad de notas que desconoce. O sea, la A queda descartada, la B queda descartada. ¿Y por qué es innecesaria? Porque se obtiene el mismo resultado del paso número 1. O sea que la opción correcta es la B. 31. Para realizar un estudio sobre la supervivencia de dos tipos de truchas de color brillante
y de color pardo se encerró parte de un arroyo con redes que impedían el ingreso y salida de las truchas. Listo. Pero que permitían la movilidad del agua. Luego se introdujeron 100 truchas de cada tipo. La tabla muestra el número de truchas vivas en cada uno de los tipos por cada año de estudio. Bueno, una persona luego de leer la tabla afirma que esa mezcla de tipos hace que cada año la población se reduzca a la mitad. Es verdadera la afirmación de la persona. eh, es verdadera la afirmación de la persona, pero luego de leer la tabla afirma que esa mezcla de tipos hace que cada año la población total se reduzca a la mitad. Esa afirmación es a la persona. Entonces miremos, no, no es cierto, no es cierto que se reduzca a la mitad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si aquí se hubiese resolvido la mitad, para que nos fuera dado 50, acá 25, por acá 12, entonces eso es totalmente falso. O sea que la A y la D quedan descartadas. Miremos la B y la D, no porque al final del primer año la cantidad de truchas de cada tipo es diferente a 50, no porque a partir del primer año el número total de truchas se mantiene alrededor de 100, entonces ahí la opción correcta es la C, ¿no? Ya en la misma tabla podemos evidenciar esa respuesta. Muy bien. 32. La función de costo de producir X unidades de un artículo con una tecnología es X cuadrado más X más 3. Si en cambio se usa otra tecnología, la función de costo es 3X cuadrado menos 3X menos 3. Para determinar la diferencia del costo de producción de una cantidad X usando una u otra tecnología, es decir, C2 menos C1, una persona realiza el siguiente procedimiento. Bueno, la persona llega a la conclusión de que la diferencia es 2x cuadrado menos x. ¿Hay algún error en este procedimiento? Pues hagamos nosotros el procedimiento. Bueno, aquí tenemos el primer paso. Ok, hagámoslo acá. Entonces, si se dan cuenta, pues debemos este menos multiplicar lo que hay adentro. Entonces nos queda 3x cuadrado menos 3x menos 3 menos por más nos daría menos x cuadrado menos por más nos daría menos x y menos por más nos daría menos 3. Agrupamos términos semejantes, entonces nos quedaría 3x cuadrado menos x cuadrado, que nos daría 2x a la 2, menos 3x menos x, pues nos daría menos 4x, menos 3x menos 3, menos 3 menos 3, pues nos daría menos 6. Esta sería la respuesta. Listo. La persona llega a la conclusión de que la diferencia es, ¿hay un error en ese procedimiento? Sí, sí hay un error, descartamos la A y la B. Sí, pues en el pasado se usa de manera incorrecta la propiedad distributiva del signo menos. Entonces, si observamos, se utiliza incorrectamente porque si se dan cuenta, menos X más X, acá está mal, que no debe ser más X, sino debe ser menos X, igualmente aquí más 3, porque debe ser menos 3, se multiplicó más los signos. Y la D sí, porque se observa que el resultado depende únicamente, eso no es cierto, o sea que la opción correcta es la C. ¿Listo, chicos? Ojo con esta pregunta, simplemente son expresiones algebraicas, son operaciones básicas de expresiones algebraicas. 33. De una empresa se requiere establecer la fórmula que permite calcular la ganancia que se obtiene al vender una cantidad X de productos que se fabrican. Para ello se sabe que los ingresos corresponden a 3x cuadrado más 12x más 5. Los costos de producción corresponden a x cuadrado más 5x más 1. Los costos de empaquetamiento corresponden a 3x más 8. Posteriormente, para el cálculo de la ganancia se ejecuta el siguiente procedimiento. Se suman los costos de producción e empaquetado, obteniendo la expresión x cuadrado más 8x más 9, que representa el costo total de la fabricación. A los ingresos se les resta el costo total de fabricación y se obtiene la expresión. Se concluye que la fórmula que permite calcular la ganancia es 2x cuadrado más 4x menos 4. Ahora bien, una persona afirma que este procedimiento es equivalente a resolver 3x cuadrado más 2x más 5
menos x cuadrado, menos 5x menos 1, menos 3x menos 8. ¿Es verdadera la afirmación de esta persona? Miremos. Sí, esa es correcta, ¿no? Porque ahí lo que está haciendo es tomar los ingresos totales, ¿cierto? Y le resta menos x cuadrado más 5x más 1, pues al restar obviamente, tenga muy presente aquí que al hacer esta resta, aquí se multiplican los signos. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Pues nos queda menos x cuadrado, más por menos 5x, menos por más, pues nos haría menos 1. Entonces, correcto. Y simplemente acá, menos 3x más 8, pues se multiplican nuevamente signos. Entonces, que nos queda menos por más, menos 3x, y menos por más, pues menos 8. O sea que sí es correcto, ¿no? O sea que está entre la, descartamos la A y la C. Sí, pues sumar los costos y luego restarlo del ingreso es equivalente a restar cada costo total de los ingresos, ¿sí? Y D, sí, pues restar los costos de los ingresos se hace de forma parcial. No, es la correcta, es la B, ¿cierto? Simplemente toman los ingresos, del ingreso total y se le quitan los costos de producción, ¿listo? Entonces, lo mismo, chicos, es un ejercicio de expresiones algebraicas. Bien. 34. En la figura, la etiqueta del tubo de ensayo muestra la temperatura T en grados Celsius, a la que debe mantenerse una solución en un laboratorio. Debe ser mayor a menos 8 grados, pero menor a menos 2 grados. ¿Cuál de las siguientes neveras tiene una temperatura adecuada para conservar la muestra? Mismo la opción A, mayor a menos 12 se cumple, pero menor a 8 grados Celsius, ¿no? Porque debe ser menor a menos 12. O sea, ¿qué valorcitos puede tomar acá? Puede tomar menos 8, menos 7, ¿cierto? Menos 6, menos 5, menos 4 y menos 3. O sea, debe estar entre esos valorcitos. O sea, que la opción A no lo cumple. La B, sí, mayor, sí, muy bien, ¿cierto? Y menor a menos 3, sí, o sea, lo puede cumplir. La B, parece que sí. Obviamente esta no, porque eso es positivo. De esta no. Por ende, la opción correcta, pues la B. Estaba muy sencillita. ¿Listo? 35. Para conocer las coordenadas del vértice de la parábola, es posible, hallar primero las dos soluciones de la ecuación y buscar el punto en que queda en medio de ambas soluciones así. Entonces, se iguala a 0 y se despeja. Listo. Por tanto, el valor de la coordenada x del vértice es menos 4 más 2 sobre 2 igual a menos 1, y el valor de la coordenada en y se obtiene a reemplazar el valor en x en la ecuación de la parábola. Listo. Por ejemplo, la ganancia en millones de pesos que tiene una compañía cuando fabrica X unidades de uno de sus productos está dada por la siguiente ecuación. La máxima ganancia posible corresponde al valor de la coordenada y del vértice de la parábola descrita por la ecuación anterior. ¿Cuál es la máxima ganancia en millones de pesos que puede obtener la compañía? Bueno, en ese caso, chicos, simplemente es efectuar esto acá, efectuar esto, pues hay que hacerlo acá. Entonces, primero, pues, ¿qué tenemos? Tenemos la siguiente expresión. Entonces, igualamos x menos 200 igual a 0. Pues al despejar pasa a sumar, entonces nos quedaría x igual a 200. Y aquí tengo 1000 menos x igual a 0. Entonces, como 1000 es positivo, al pasarlo pues nos va a quedar negativo, entonces nos queda menos 1000, ¿cierto? Y luego, como aquí es menos, está multiplicando, lo paso a dividir, entonces me queda sobre menos 1, menos por menos más, entonces me queda x igual a ¿qué? A 1000. Listo. O sea que tengo x igual a 200, x igual a 1000. Listo. Luego lo sumo y lo divido en 2. Entonces sumo 200 más 1000, ¿cierto? Sobre 2. Eso me da 200 más 1000, me da 1200. Divido en 2, pues me da 600. Ok, listo.
Y luego ese valor pues lo vuelvo a reemplazar en esta expresión. Entonces a reemplazar, que me va a quedar 1 sobre 100, ¿cierto? X me queda 600 menos 200. Y aquí me va a quedar 1000 menos ¿qué? 600, ¿cierto? 1000 sobre menos 600. Ok, de eso nos da, nos quedaría, perdón, acá los cálculos, 1 sobre 100, 6 menos 200, que nos da 400, 1000 menos 600, que nos da 400. Aquí si desea podemos cancelar esos dos ceritos, multiplicamos, 4 por 4 nos da 16, agregamos los dos ceritos, ¿y cuánto nos da? 1600. La respuesta a la pregunta 35 es la C. Nos toca hacer los procesos. ¿Listo? Bien. Pregunta 26. El dueño de una frutería hace una compra para abastecer su tienda. El tipo, la cantidad y el costo por kilogramo de fruta comprada se relacionan en la tabla. Ok. Para calcular el costo total de su compra, el dueño realizó la siguiente operación. Multiplicó 20 por los 500, sumó 15 más 17, multiplicó por 5 el resultado del paso 2, sumó los resultados obtenidos en los pasos 1 y 3 para obtener el costo total de la compra. Luego de efectuar esos cálculos, el dueño de la frutería afirma que en su procedimiento tuvo que calcular el costo de la cantidad de cada tipo de fruta por separado para obtener el total de la compra. ¿Es verdadera la afirmación del dueño de la frutería? No, no es verdadera. ¿Por qué no es verdadera? Porque en el paso 2 sumó la cantidad que compró de feijoa y fresa. ¿Por qué lo compró? Porque ambas tienen el mismo costo. Por ende, queda descartada la A, queda descartada la B. Y entre la C y la D, de acuerdo a la explicación que les acabo de dar y observando la tabla, pues la opción correcta fue la D. No, porque en su procedimiento el dueño la frutería agrupó frutas que tienen el mismo costo por kilogramo, ¿no? Entonces, correcta la D. 37. Para observar los efectos de un medicamento se inyecta en un animal. Se inyecta en un animal y se registra el comportamiento de la temperatura en función del tiempo de horas, como se usa en la figura. ¿Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la curva que describe la temperatura animal en función de tiempo? Chicos, acá deben reconocer las funciones trigonométricas. Recordemos que la función seno tiene esta gráfica. ¿Listo? Y recordemos que la función coseno, ¿cierto? Aquí tiene 0, aquí tiene, recuerde, 2pi. Y la función coseno tiene su gráfica, es esta, ¿no? ¿Listo? Recordemos que esta es seno de x y esta es coseno x. Entonces, si usted se da cuenta, la que tiene más similitud, ¿quién viene siendo? De esta gráfica, pues viene siendo la función seno. O sea que descarta la A, descarta la B. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Y ahora miremos, está entre la C y está entre la D. Listo. Recordemos que cuando usted le suma un numerito a esa función se va a desplazar hacia arriba. En ese caso, si se dan cuenta, aquí la función es 1, ¿cierto? Es un punto máximo y en su punto mínimo es menos 1, ¿cierto? Sí. Entonces, si usted le suma a esa función, lo tenemos acá, y el punto aquí es 0, ¿cierto? Y observemos aquí, ¿cuántas veces subió ese puntico acá? Pues desde el punto original subió ¿cuánto? 36 veces, ¿cierto? Subió 36 veces. O sea, que a esa función se le sumó 36. Por ende, la respuesta a la pregunta 37, ¿cierto? Observemos acá, viene siendo ¿qué? La C. ¿Listo? Viene siendo la C.
Listo, muy bien, perfecto. Estudiando para un examen de química, María revisó la foto que le tomó al tablero del salón de clases. ¿Cuál de las siguientes listas muestra el símbolo, el número atómico y la energía de ionización para los tres elementos? Bueno, de entrada, pues primero va el símbolo, o sea que la A y la D queda descartada. 2, luego van los números atómicos, 1, 3 y 11, 1, 3 y 11, hasta el momento lo ocupo. Y finalmente la energía de ionización, en este orden, 1312, 520 y 496, o sea que la opción correcta, la B. Esta estaba muy sencilla. Listo. 39. Las dimensiones de un rectángulo tienen una diferencia de 2 unidades. Esto permite representarlas como x y x menos 2. La gráfica representa la razón y igual a x sobre x menos 2 entre estas dimensiones. Esa función, esto es una función, y esta es una función racional. ¿Listo? Es una función racional. ¿Listo? A medida que x se aproxima, a medida a que x se aproxima a 2, ¿cierto? La razón y se aproxima a. Recordemos que la razón es una división, ¿cierto? O sea que cuando x tiende a 2, o sea, si usted reemplaza acá, que le queda 2 sobre 2 menos 2, se le da 2 sobre 0. Acá tenga mucho cuidado, pilas acá. Esto no es igual a 0 y no significa que esto se aproxima a 0, porque no se puede dividir por 0, o sea que usted descarta la B y descarta la C. Se centra en la A y la D, pero si se da cuenta, esto se encuentra en la parte positiva, o sea que no se acerca a la parte negativa. Por ende, la opción correcta a esa pregunta es la D. Antonio va a cenar al nuevo restaurante del barrio, en donde lee el siguiente menú. Bueno, el mesero le ofrece las siguientes tres opciones: trucha de carbón, agua de chocolatina, costilla de cerdo y gaseosa y fran. Opción 3, churrasco, jugo y helado. Antonio debe escoger la opción que menos dinero le cueste y elige la opción número 1. ¿Por qué es correcta la elección de Antonio? Porque, bueno, pues simplemente es correcta porque lo que hace es sumar los precios de cada uno de los productos y se da cuenta que esa opción es la que menos costo tiene. Entonces, si observamos eso, la respuesta correcta a esa pregunta la B, porque la suma de los precios de cada producto de la opción 1 es menor que la suma de precios de cada una de las otras dos opciones. ¿Listo? Bueno, 41. Una especie de insectos triplica su población cada mes y para determinar la cantidad de individuos de esa especie que habrán transcurrido un cierto número de meses, un científico propone el siguiente procedimiento. Eleva 7 el número de veces transcurridos en que se requiere determinar la población de la especie de insectos. Multiplica el resultado del paso 1 por la población inicial de la especie de insectos. Si el científico calcula que después de 3 meses la población de la especie de insectos será de 3 a la 10 individuos, ¿cuál es la cantidad de individuos que habría inicialmente? Bueno, tenemos tiempo y tenemos cantidad. Inicialmente, 1, 0, 1, 2, 3 y 3. Sabemos que a los 3 meses tenemos 3 a la 10. O sea que ahí debemos disminuir el tiempo. De aquí sería ¿qué? 3 a la 9. Aquí sería 3 a la 8. Entonces inicialmente tendríamos 3 a la 7. O sea que la respuesta correcta a esa pregunta es la B. Aquí simplemente el truquito era ir disminuyendo en una el exponente. ¿Listo? Bien. 42. Al realizar un examen que tiene una duración de 2 horas, un estudiante estima
la cantidad de preguntas que responderá correctamente de la siguiente manera. Determina la cantidad de preguntas que responde en 30 minutos. Divide entre 2 el valor obtenido en el paso 1. Esa es la cantidad de respuestas correctas que realiza en 30 minutos. Paso 3, multiplica por 4 el valor del paso 2. Este valor es la cantidad estimada de preguntas correctas que tendrá en el examen. En relación a ello, en un lapso de 30 minutos, ¿qué cantidad de preguntas responde el estudiante si el número estimado de respuestas correctas al examen es igual a 40? Bueno, déjenme. Bueno, entonces miremos. El examen dura 2 horas. El examen dura 2 horas. Es decir, tenemos 2 horas en minutos equivale a 120 minutos. Sabiendo que la cantidad de respuestas correcta es 40. Entonces, se supone que contestar 40. Quiero saber en cuánto respondo en 30 minutos. Entonces aplico una regla de 3 simple. Entonces multiplico 30 por 40 dividido 120. Ok. Aquí puedo cancelar un 0. Entonces me queda 30 por 40, 3 por 4, 12, a 120, dividido en 2. Esto me da 10. Entonces aquí me da 10. Divide entre 2 el valor obtenido el paso 2. Entonces 10 dividido en 2, eso nos da 5, que es la cantidad de respuestas correctas a realizar en 30 minutos. Y luego multiplica por 4 el paso 2, esta es la cantidad estimada de preguntas correctas que tendrá en el examen. Entonces 5 por 4, eso nos da 20. O sea que la respuesta correcta a esa pregunta es la B. Bien. Pregunta 43. Una empresa de publicidad establece los precios para la elaboración de carteles rectangulares de 4 metros de ancho y 2 metros de alto. Para esto se tiene en cuenta un precio base obtenido a partir de los elementos de diseño como se presenta en la tabla. Elemento, imagen, texto por cada 1% del área total del anuncio, 50% del área total del anuncio, 50.000 pesos. Por cada 5% del área total del anuncio, 100.000 pesos. 100.000. ¿Cuál de las siguientes opciones muestra información equivalente de la tabla? Imagen, por cada 80, el área ocupada 80 decímetros cúbicos. Texto por cada 40. Muy bien. Metros cuadrados. Ok. Bien. Bueno, sabemos que el área este sería multiplicar 4 por 2, nos daría 8 metros cuadrados. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar medidas. Si pasáramos esto a centímetros, entonces tendríamos 400 centímetros por 200 centímetros. Eso nos daría 4 por 2, 8. Agregamos 1, 2, ¿cierto? 4 ceros. Agregamos 4 ceros, ¿cierto? Que nos daría 80.000 centímetros cúbicos, centímetros cuadrados. Y si lo pasáramos a decímetro, recuerda que un decímetro equivale, un metro equivale a 10 decímetros, ¿cierto? O sea que si son 4 metros, equivale a 40 decímetros por, ¿cierto? Por 20 decímetros, o sea que eso nos daría 800 decímetros cuadrados. Ok, entonces miremos, imagen, por cada 80 decímetros, no porque es el 1%, el 1% es 8, o sea que esta queda descartada.
Entonces aquí, sí, perfecto. Pero el 5%, o sea, llama al 5% de 800, es muy sencillo, eso nos daría, entonces sería 800 por 5, 4000 dividido en 100, y nos daría 40 decímetros cúbicos, o sea que nos correrían 100.000, o sea que esto descartado. Ahora con los centímetros. El 1% de 80.000, pues es 800, sí, efectivamente, muy bien. Ok, se cumple, pero el 5% de 80.000 es, pues multiplica 8 por 5, 40, agrega los ceros, divide por 100, nos da 4.000. Y aquí está errado. Entonces, la opción correcta, esa pregunta era 43, es la D. ¿Listo? En todo caso, hay que hacer una conversión de unidades. Bien. Una ciudad tiene un proyecto para recuperar sus humedales. La inversión que debe realizarse para recuperar las hectáreas de humedales está modelada con una función lineal, como se muestra en la gráfica. Para determinar la inversión necesaria para recuperar 8,7 hectáreas de humedales, se calcula la inversión para recuperar una hectárea. Y ese valor se multiplica por 8,7. Ese procedimiento es correcto, pues ya nosotros conocemos cuánto vale una hectárea, pues vale 500 millones, pues simplemente 500 lo multiplicas por 8,7. Y aparte de eso, si se da cuenta, dado que es una relación, una relación lineal, pues perdón, hectárea, pues aumenta 500 millones. O simplemente acá, pues 500, ¿cierto? Pues lo multiplicas por qué? Por la cantidad que es 8,7. Entonces es correcto. Entonces la B y la D que incorrecto. Pero entre la A y la C, pues la A correcta a medida que aumenta la cantidad, aumenta la inversión. Sí, eso es cierto, pero la razón principal es que porque la inversión es directamente proporcional a la cantidad de hectáreas a recuperar, pues a medir por cada hectárea a recuperar, pues aumenta la inversión a 500 millones. Que es la opción correcta, la A. Con el fin de despejar la variable x en la ecuación y igual a 3 minutos x, 4 estudiantes plantearon diferentes procedimientos. Ahí está, Sandra, Sergio, Tani y Tomás. ¿Cuáles estudiantes propusieron una expresión correcta para x? Entonces, vamos acá, despejamos. Entonces, Sandra pasó el 3 al otro lado a sumar, pero aquí está mal porque como 3 es positivo, debe quedar negativo. O sea que Sandra cometió un error acá. Sergio, miremos, ok, menos 2x lo pasa al otro lado, muy bien, como es negativo queda positivo, pero ¿dónde está el error acá? Aquí no es menos y, porque aquí y es positivo, o sea que queda descartado. O sea que ya descartando las opciones correctas, ¿quién viene siendo? Tania y Tomás. Entonces, la opción es correcta, pues la C. Miremos, 2x pasa positivo, muy bien. Luego y como es positivo, queda negativo y el 2 como está multiplicando pasa a dividir. Muy bien. Y acá el 3 es positivo, al otro lado queda negativo. Luego el menos 2 como está multiplicando, pues pasa a dividir. Muy bien. 46. Una cantidad en notación científica se representa como el producto, una cantidad en notación científica se representa como el producto de un valor mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. Y menor estrictamente que 10. Y menor estrictamente que 10. Y una potencia de 10 con exponente y una potencia de 10 con exponente entero. El conocido número Avogadro, 6,0221 por 10 al de 3, es un clásico ejemplo de notación científica. Dos números positivos escritos en notación científica se van a sumar y su suma se escribirá también en notación científica. Para uno de ellos, el exponente de la potencia de 10 es 4. Muy bien. Para el otro, el exponente de la potencia de 10 es 5. ¿Cuáles son los valores que puede tener el exponente de 10 en resultado? Bueno, chicos, recuerden que para sumar potencias, los exponentes deben ser iguales. O sea que, por ejemplo, este de acá, hay que pasarlo, puede pasar una potencia 10 igual a 5, ¿cierto? 10 igual a 5, para que nos queden iguales.
¿cierto? O si por ejemplo yo quiero pasarlo, puedo pasarlo 10 igual a 6 y eso también puedo pasar a 10 igual a 6, ¿cierto? O sea, que la respuesta a esa pregunta pues viene siendo ¿quién? La opción A. ¿Listo? 47. En un estudio se analizó el salario de 200 personas, de las cuales solo 164 tienen deudas por tarjeta de crédito con una entidad bancaria. En la tabla 1 se muestra la distribución de las 200 personas según su salario y en la tabla 2 se muestra el porcentaje de salario que destina para pagar las cuotas mensuales de la tarjeta de crédito. Ok, ahí tenemos. Un analista afirma que el grupo de 25 personas que ganan 2 millones y destinan el 15% de su salario al pago de tarjeta de crédito, hay 42 sobre 70 por 25 es 15 hombres y 28 sobre 70 por 25 10 mujeres. Para que esa afirmación sea verdadera se debe cumplir que la proporción de hombres y mujeres en este grupo sea la misma que el grupo de 70 personas que tienen salario de 2 millones. B. La distribución entre hombres y mujeres que tienen salario mínimo sea equitativa. Ok, listo. Sea equitativa. C. El número de personas que pagan tarjeta de crédito y ganan 2 millones debe ser 70. Y D. La cantidad de hombres que tienen salario de 2 millones debe ser 21 y la cantidad de mujeres que debe ser 14. Bueno, volvamos a la pregunta. En un estudio se analizó el salario de 200 personas, de las cuales solo 164 tenían deudas por tarjeta de crédito con una entidad bancaria. En la tabla 1 se muestra la distribución de las 200 personas según su salario. Y en la tabla 2 se muestra el porcentaje del salario que destinan para pagar las cuotas mensuales de la tarjeta de crédito. Listo. Un analista afirma que el grupo de 25 personas que ganan 2 millones, miremos acá, pues sabemos que 21%, hay que hallar el 21% de 200, ¿cierto? ¿Cierto? Que es 42 y el 14% de 200, ¿cierto? Que es 28, ¿cierto? Que es la cantidad de hombres y mujeres que ganan ese salario y el 42 más 28 nos da 70, ¿cierto? Destinan que el 15 y sabemos que ese es el pago, ¿cierto? O sea que para que eso sea verdadero, la proporción de hombres y mujeres en ese grupo será la misma que el grupo de 30 personas que tienen salarios. Esa es correcta. De ahí la opción correcta es la opción A, ¿cierto? Porque aquí se determina la cantidad de personas, cantidad de hombres que tienen ese salario, se destina la cantidad, se halla la cantidad de mujeres que tienen, y al sumar pues nos da 70. Y sabemos que destinan cuánto, destinan este porcentaje para pagar. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. La 48. Con base anterior, un analista de crédito efectúa el siguiente procedimiento para encontrar el ingreso mensual que recibe la entidad bancaria por cuotas pagadas de las personas con ingresos de 2 millones. Entonces suma los porcentajes, divide por 2, promedio de usuarios 25 y 31, ahí está, 28, ingreso total pues 2 millones por 28 por 25 le da 14 millones. El analista no tuvo resultados correctos para generar el ingreso total de las personas con ese sueldo. Esto se debe a que tomó los valores correspondientes a otra categoría de sueldos y tiene que rectificarlos, ¿no? Ahí está correcto. Entonces la A no es. Tuvo que haber promediado solamente los porcentajes y sumar todas las personas del rango. Tampoco es el error. Referenció el aporte solo para 56 personas con ese salario y tiene que calcularlo para 70, ¿no? ¿Dónde es que está el error? Promedió innecesariamente los registros para encontrar el total, ya que ya que eso se evalúa de manera individual. Entonces, ahí la opción correcta es la D.
32. En una clase de matemática, el profesor les propone a sus alumnos el siguiente algoritmo. Escoge un número positivo. Toma la raíz cuadrada del número escogido en el paso 1, multiplica por 2 el número obtenido en el paso 2 y eleva al cuadrado el número obtenido en el paso 3. Si un estudiante escogió el número 9 del primer paso, ¿cuál será el número obtenido al final? Bueno, ¿qué escogió el 9? Ok. Le halla la raíz cuadrada a 9, que es 3. Luego multiplica por 2, nos da 6. Y al elevar al cuadrado, nos da 36. O sea que la opción correcta es la 50. Para capacitar en informática básica a los trabajadores de alguna dependencia de una empresa, se contrata una institución que ofrece un plan educativo de 4 módulos. La Berta Bravo. La capacitación de cada módulo se hace con cursos de mínimo de 20 personas y máximo de 30 personas en la misma dependencia. El valor de cada módulo se registra en la tabla. ¿Okay? Ahí está el valor, que simplemente se multiplica la intensidad horaria por el valor de cada hora, ¿cierto? Listo. Si se pagó cada módulo para 30 trabajadores, el módulo que más le costó a la empresa fue, pues como la cantidad más mínimo de 20, máximo de 30, o sea que la respuesta correcta de acuerdo a la tabla, pues debe ser que el módulo 3, de esta opción correcta, la C. Y finalmente, un estudiante debe elegir la universidad que menos le cuesta, entre 6 universidades posibles, para estudiar una carrera. Para tomar la decisión, él debe efectuar el siguiente procedimiento. Paso 1. Identifica en cada universidad el valor que cuesta toda la carrera. 2. Elabora una lista con los datos obtenidos del paso 1, ordenados de menor a mayor. 3. Elegir el primer dato de la lista elaborada en el paso 1. Y 4. Descartar los 5 últimos datos de la lista elaborada en el paso 2. De acuerdo con el procedimiento realizado, algunos de los pasos del procedimiento es redundante. Sí, el paso 2 porque los datos ya están ordenados. B, sí, el paso 4 porque ya se tomó una decisión en el paso anterior. Sí, exacto, porque en el paso 3 pues elige el primer dato, o sea que el paso 4 es totalmente innecesario. O sea que la respuesta a esa pregunta que viene siendo la B. Listo, estudiantes, este fue el simulacro. Por favor, la idea es que puedan revisar sus respuestas y verificar en cuáles acertaron y en cuáles no. Muchos éxitos.